Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre funciones químicas inorgánicas. Mi nombre es Mayra Alejandra Hernández García. Los temas que vamos a tratar son óxidos, hidróxidos, ácidos, sales y hidruros. Hablaré de los grupos funcionales inorgánicos, describiendo sus estructuras, valencias y la manera en que se conforman los compuestos. También vamos a ver cómo se forman las moléculas a través de distintas reacciones químicas, con ejemplos prácticos, la formulación, la nomenclatura y aplicación en la industria. Para complementar la información, incluir diagramas que faciliten la comprensión de las reacciones, valencias y nombres de las sustancias a las que pertenecen. Óxidos son compuestos químicos que resultan de la combinación de oxígeno con otro elemento, ya sea un metal o un no metal. El oxígeno siempre tiene valencia -2 en estos compuestos. Ahí podemos evidenciar en las fórmulas es metal más O2 es un óxido metálico y el no metal más O2 es un óxido no metálico. Los óxidos se clasifican en dos categorías. Óxidos básicos son aquellos óxidos que se producen entre el oxígeno y un metal, cuando el oxígeno trabaja con un número de valencia -2. Su fórmula en general es metal más oxígeno. Un ejemplo es el óxido de sodio. También tenemos los óxidos ácidos. Se forman cuando un no metal reacciona con un oxígeno. Al disolverse en agua generan ácidos. Su fórmula general es un no metal más oxígeno. Como ejemplo, tenemos el trióxido de azufre, que en agua forma ácido sulfúrico. Vamos a hablar sobre formulación y nomenclatura. Para formular un óxido se usa la siguiente regla general: elemento más o X, donde X es el número de átomos de oxígeno según la valencia del elemento. En la nomenclatura sistemática se usa el prefijo numérico para indicar la cantidad de átomos de cada elemento, como por ejemplo monóxido de carbono, que quiere decir que está trabajando con un solo átomo de oxígeno y un solo átomo de carbono. En la nomenclatura Stock nos indica la valencia del elemento con números romanos entre paréntesis. Encontramos óxido de hierro y el número 3 entre paréntesis, que quiere decir que están trabajando con número de valencia 3. En la nomenclatura tradicional se nombra con el sufijo oso e ico, dependiendo de la menor o mayor valencia del metal que acompaña al oxígeno. Un ejemplo es el óxido ferroso. Ahí el hierro está trabajando con valencia 2. En el óxido férrico, el hierro está trabajando con número de valencia 3. Aquí vamos a hablar sobre las aplicaciones de los óxidos en la industria. Tenemos el óxido de calcio, o la llamada cal viva, que se usa en la producción de cemento. Tenemos el óxido de silicio, que la encontramos en la fabricación de vidrios, cerámica y microprocesadores electrónicos. También encontramos los óxidos de hierro. Se utilizan en pigmentos en la industria metalúrgica y en la fabricación de imanes. También encontramos el óxido de aluminio. Este material es clave para la producción de aluminio y en la fabricación de cerámicas avanzadas. Aquí vemos más ejemplos de la aplicación de los óxidos en la ingeniería industrial, con, por ejemplo, óxidos de titanio utilizados en los recubrimientos protectores y pinturas. También los óxidos de batería, como el óxido de litio, que son usados en baterías de ion litio para dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos. Otro ejemplo encontramos el óxido de magnesio, que es usado para fabricar el material refractario en hornos industriales y cementeras. Es un componente principal en la fabricación de ladrillos resistentes al calor. Hidróxidos son compuestos que se obtienen por la reacción de combinación entre un óxido básico con agua. Los hidróxidos se clasifican en dos categorías: hidróxidos solubles, bases fuertes, son altamente solubles en agua y generan soluciones altamente alcalinas. Como ejemplo encontramos el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Los hidróxidos insolubles son las bases débiles, no se disuelven completamente en agua y tienen menor alcalinidad. Como ejemplo encontramos el hidróxido de hierro y el hidróxido de aluminio. Formulación y nomenclatura. La fórmula general es metal más OH menos 1. En la nomenclatura sistemática, el nombre genérico hidróxido se antepone los prefijos di, tri, tetra, respectivamente, según el número de grupos OH que tenga el compuesto. Por ejemplo, dihidróxido de cobalto. En la nomenclatura Stock se nombra como hidróxido de más el nombre del metal y con números romanos entre paréntesis se anota la valencia del metal. En este caso, ejemplo, hidróxido de cobalto entre paréntesis número 2. Nomenclatura tradicional. Cuando el metal trabaja con un solo número de oxidación, el nombre genérico es hidróxido de, por ejemplo, hidróxido de sodio. Si el metal produce dos hidróxidos, o sea, es metal de carga variable, el nombre genérico es hidróxido. Se suprime la reposición de y se nombra el metal con oso para el de menor valencia e ico para el de mayor valencia. Por ejemplo, hidróxido cupuroso, y el otro ejemplo es hidróxido cúprico. Vamos a ver las aplicaciones que tienen los hidróxidos en la industria. Encontramos hidróxido de sodio y potasio, que se usan para la producción de jabones y detergentes. Tenemos el hidróxido de calcio, se usa en la eliminación de impurezas en agua potable. Hidróxido de aluminio se usa como antiácido en medicamentos para tratar acidez estomacal.
Tenemos el hidróxido de calcio, se usa en la purificación de acero y en la extracción de metales. Encontramos algunos ejemplos de la aplicación de hidróxidos en la ingeniería industrial. Por ejemplo, el hidróxido de sodio para la producción de papel y celulosa. El hidróxido de calcio se usa para la producción de cemento y mortero. El hidróxido de potasio para la fabricación de fertilizantes y productos agrícolas. Ácidos, compuestos ternarios, es una sustancia que libera iones de hidrógeno cuando se disuelve en agua. Las fórmulas de los ácidos contienen uno o más átomos de hidrógeno. Según la teoría de Bronsted, un ácido es una sustancia capaz de donar un protón a otra sustancia. Los ácidos pueden formarse mediante diversas reacciones químicas. Reacción de un no metal con hidrógeno. Por ejemplo, el flúor reacciona con hidrógeno para formar ácido clorhídrico. La reacción de un óxido de ácido con agua. Por ejemplo, el dióxido de azufre. Reacción con agua para formar ácido sulfuroso. Existen dos clases de ácidos. Los hidrácidos son ácidos binarios formados por la combinación de hidrógeno con un elemento no metal. A los hidrácidos se les considera como los hidruros de los elementos de los grupos 6 y 7. Tenemos los oxácidos, son compuestos ternarios originados por reacción de combinación del agua con un anhídrido o un óxido ácido. La fórmula general para los oxácidos es hidrógeno más un no metal más oxígeno. Los ácidos se clasifican de varias maneras, según su fuerza. Ácidos fuertes se disocian completamente en agua. Los ácidos débiles se disocian parcialmente en agua, por ejemplo el ácido acético. También según su composición. Ácidos inorgánicos no contienen carbono, ácidos orgánicos contienen carbono, por ejemplo el ácido cítrico. Según el número de hidrógenos que pueden donar, los monopróticos donan un hidrógeno, por ejemplo el ácido clorhídrico. Los dipróticos donan 2 hidrógenos, por ejemplo el ácido sulfúrico. Y los polipróticos donan más de 2 hidrógenos, por ejemplo el ácido fosfórico. Formulación y nomenclatura. La fórmula de un ácido depende de la cantidad de átomos de hidrógeno que tiene. Ácidos binarios, se utiliza el prefijo hidrógeno seguido del nombre del no metal con la terminación hídrico, por ejemplo ácido clorhídrico. Los ácidos oxigenados. Si el ácido contiene un solo oxígeno se usa el sufijo oso y si contiene más oxígeno se usa el ico. Por ejemplo, ácido sulfúrico más oxígeno, ácido sulfuroso tiene menos oxígeno. Los ácidos poliatómicos, si el ácido tiene un anión complejo, se sigue el mismo principio. Por ejemplo, el ácido carbónico. Aplicaciones de los ácidos en las industrias. Encontramos el ácido cítrico y el ácido acético. Se utiliza en los alimentos como conservantes o en la producción de sabores y aditivos. El ácido clorhídrico es utilizado para desoxidar metales. El ácido sulfúrico es utilizado para fabricar fertilizantes como el superfosfato. Algunos ejemplos del uso de ácidos en la ingeniería industrial. Encontramos el ácido nítrico, utilizado en la fabricación de explosivos y fertilizantes. El ácido bórico se usa en la industria de vidrios, se emplea en la fabricación de vidrios especiales como los vidrios resistentes a altas temperaturas. El ácido tartárico tiene algunas aplicaciones en la industria alimentaria, especialmente en la producción de vinos. Sales. Son compuestos que se obtienen por reacción de combinación de sustancias ácidas con sustancias básicas. Las sales pueden estar formadas originando compuestos binarios o diatómicos. Las sales pueden formarse mediante diversas reacciones químicas. Las sales se forman mediante una reacción de neutralización entre un ácido y una base. La ecuación general de esta reacción es ácido más base y da sal más agua. Si se mezcla ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, se produce sal cloruro de sodio, como podemos ver ahí de ejemplo. Las sales se pueden clasificar de varias maneras dependiendo de sus componentes y su comportamiento. Las sales binarias, formadas por un solo catión y un solo anión. Ejemplo, el cloruro de sodio, el sulfuro de sodio. Las sales ácidas resultan de la reacción de un ácido con una base, pero no todas las sí se neutralizan. Tienen hidrógenos que no han sido reemplazados por cationes. Como ejemplo encontramos el hidrogenosulfato de sodio. Las sales ternarias contienen un catión y un anión que contiene oxígeno. Este tipo de sales provienen de ácidos oxigenados, ejemplo el sulfato de sodio. Tenemos las sales básicas, formadas cuando una base no reacciona completamente con un ácido, tiene hidróxidos que no han sido completamente neutralizados, por ejemplo el carbonato de hidróxido de calcio. Las sales dobles formadas por la combinación de dos sales diferentes a un mismo catión o a un anión. Como ejemplo, tenemos el sulfato doble de aluminio y potasio.
Tenemos las sales complejas. Contienen un metal y un anión que tienen un componente complejo, como un ion metálico como un ion metálico con ligandos orgánicos. Ejemplo, el hexacloruro platino 4. Formulación y nomenclatura. Para formular una sal se sigue el principio de la electroneutralidad. La carga total de los cationes debe ser igual a la carga de los aniones. Catión primero. Escribe el símbolo del catión. Generalmente un metal seguido de su carga. Tenemos como ejemplo el cloruro de sodio. El sodio tiene una carga de +1 y el cloro tiene una carga de -1. Anión después. Escribe el símbolo del anión que puede ser un no metal o un grupo de átomos con su carga. Tenemos como ejemplo el sulfato de calcio. El calcio tiene una carga de +2 y el sulfato tiene una carga de -2. Las sales tienen una gran capacidad para formar estructuras iónicas. Por esta razón son muy usadas en la industria. Tenemos como ejemplo el cloruro de sodio. Se utiliza como sal de mesa y como conservante en la industria de alimentos. El nitrato de plata, usado en la fabricación de conductores eléctricos y en la creación de compuestos fotográficos. El sulfato de cobre. Se usa en el proceso de teñido de telas, en especial para teñir en verde y azul. Encontramos algunos ejemplos de cómo en la ingeniería industrial, en los procesos de producción, hacen uso de las sales. Tenemos como ejemplo el sulfato de sodio. Está en la industria del detergente, se utiliza en la fabricación de detergente en polvo debido a sus propiedades como diluyente. También el sulfato de magnesio es un fertilizante importante, proporcionando magnesio y azufre esenciales para el crecimiento de las plantas. Hidruros, compuestos binarios con hidrógeno. Los hidruros son compuestos químicos formados por la combinación del hidrógeno con otro elemento, ya sea un metal o un no metal. Los hidruros se pueden formar a partir de la reacción de hidrógeno con metales y no metales. Encontramos los hidruros metálicos. Se forman cuando un metal reacciona con hidrógeno molecular H2, generalmente a alta temperatura o presión. Encontramos como ejemplo el hidruro de sodio. En estos compuestos, el hidrógeno siempre tiene valencia -1. Se nombran con la palabra hidruro, su fórmula general es metal más H. Encontramos también los hidruros no metálicos. Se forman cuando un no metal reacciona con hidrógeno en condiciones específicas. Como ejemplo, encontramos el amoníaco, que es un hidruro covalente. Los hidruros se dividen en 3 tipos principales: hidruros iónicos formados por un metal de los grupos 1 y 2, alcalinos y alcalino-térreos, con hidrógeno, son sólidos cristalinos y reaccionan con agua liberando hidrógeno. Como ejemplo encontramos el hidruro de sodio o el hidruro de calcio. Segundo, hidruros covalentes, se forman entre el hidrógeno y elementos no metales del grupo 3 y 17, son generalmente gases o líquidos volátiles. Como ejemplo encontramos el amoníaco, el metano y el sulfuro de hidrógeno. Como tercero encontramos los hidruros metálicos. Se forman cuando los metales de transición absorben hidrógeno en su estructura. Se usan en almacenamiento de hidrógeno para aplicaciones en energía. Como ejemplo encontramos el hidruro de titanio. Nomenclatura y formulación. Fórmulas. Es metal más hidrógeno, da como resultado hidruro metálico. No metal más hidrógeno da como resultado hidruro no metálico. En la nomenclatura tradicional se usa el prefijo hidruro de, seguido el nombre del metal o no metal. Ejemplo, hidruro de sodio, hidruro de aluminio. En la nomenclatura stock se indica la valencia del metal con números romanos. Como ejemplo encontramos el hidruro de hierro, con el 2 entre paréntesis. Nomenclatura sistemática, se usa el prefijo hidruro de seguido del nombre del metal o no metal. Como ejemplo, encontramos el trihidruro de fósforo. Aquí vamos a ver las aplicaciones de los hidruros en algunos sectores industriales. Encontramos el hidruro de sodio y el hidruro de calcio. Se usan como agentes secantes y reductores de síntesis orgánica. El hidruro de litio se usa como fuente de hidrógeno en cohetes y reactores nucleares. Algunos hidruros metálicos, como el hidruro de titanio, se usa para el almacenamiento de hidrógeno en celdas de combustible. Aquí encontramos más ejemplos de la aplicación de los hidruros en la ingeniería industrial. El hidruro de aluminio, usado en propulsión de cohetes y como material ligero en aleaciones. Y el hidruro de calcio se emplea también en tratamiento de metales y eliminación de humedad en procesos industriales. Para concluir, las funciones químicas inorgánicas agrupan los principales tipos de compuestos inorgánicos como óxidos, hidróxidos, sales, hidruros y ácidos, los cuales tienen propiedades y aplicaciones fundamentales en la industria y en la vida cotidiana. Su estudio permite comprender cómo se forman, cómo reaccionan y cómo se utilizan en sectores como la construcción, la metalurgia, la energía, la química, etc. Gracias.